Huey Pierce Long Jr., mejor conocido como el Mandamás o en inglés The Kingfish, nació en Winfield, estado de Luisiana, Estados Unidos, el 30 de agosto de 1893. Fue gobernador de Luisiana de 1928 a 1932 y senador desde 1932 hasta 1935. Fue miembro del Partido Demócrata, se hizo famoso por sus críticas al presidente Franklin D. Roosevelt y su New Deal, que lo consideró insuficientemente radical durante la Gran Depresión. También fue defensor de la República del Paraguay ante el Senado de Estados Unidos durante la Guerra del Chaco contra Bolivia. Provenía de una familia de 9 hijos. En 1911 comenzó a estudiar en la Oklahoma Baptist University a petición de su madre, una devota bautista, pero lo dejó porque no quería ser predicador. Decidió estudiar leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oklahoma, pero lo dejó también porque, según el propio Long, aprendió poco. En 1913 se casó con Rose McConnell, con quien tuvo 3 hijos. En 1914 ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Tulane en New Orleans. En 1915 solicitó un permiso especial para un examen a la Corte Suprema de Luisiana antes de su fecha programada. Aprobó y recibió su licencia para practicar la abogacía. A principios de la década de 1920 fue comisionado para la Comisión de Servicios Públicos de Luisiana. Procesó a grandes corporaciones como la Standard Oil Company de la familia Rockefeller, algo que le valdría un gran odio durante toda su vida. En 1928, Long ganó las elecciones para gobernador de Luisiana. Durante su cargo amplió los programas sociales y organizó proyectos masivos de obras públicas como un sistema moderno de carreteras y el Capitolio más alto de la nación, ubicado en la capital del estado de Luisiana, Baton Rouge. En 1929 fue acusado de abuso de poder, pero el proceso se derrumbó en el Senado estatal. Long aprobó un programa de libros de texto gratis para escolares, algo que molestó a los católicos que enviaban a sus hijos a escuelas privadas. En 1930, Long fue electo para el Senado de Estados Unidos, pero no asumió su cargo hasta 1932. Durante ese periodo acusó a la Standard Oil Company, propiedad de los Rockefeller, y a Wall Street de orquestar una política exterior estadounidense sin consentimiento del gobierno mismo. El 30 de mayo de 1934, Huey Long declaró su apoyo al Paraguay en la Guerra del Chaco contra Bolivia, ya que, según el propio senador, la Standard Oil había provocado el conflicto para quedarse con los recursos de la zona, especialmente petróleo, financiando a Bolivia para luego tender un oleoducto que pasará desde Bolivia hasta los ríos que circuncidan el Paraguay, como por ejemplo el río Pilcomayo y el río Paraguay. Y sostuvo además que el Chaco, llamado también región occidental o Chaco Boreal, es de Paraguay debido al laudo arbitral emitido el 12 de noviembre de 1878 por parte del presidente estadounidense Rutherford B. Hayes. Un dato extra es que gracias al laudo Hayes, Paraguay decidió llamar a uno de sus departamentos en la región occidental Presidente Hayes.
El 7 de junio del mismo año, el senador Pierce Long se refirió a Rockefeller diciendo: con un ejército están robando al Paraguay, tomando el Chaco y metiéndose como agresor, y tomando el territorio como parte del Paraguay hace 60 años. Gracias a ese discurso que Huey Long hizo, en Paraguay se ganó una gran simpatía y a raíz de eso un fortín reconquistado por el ejército paraguayo fue bautizado como Fortín Mr. Long. El 15 de enero de 1935, la Sociedad de las Naciones decidió levantar unilateralmente el embargo de armas que pesaba sobre Bolivia, pero manteniéndolo sobre Paraguay. El periódico El Orden, editado en Asunción, reprodujo un comentario radial de la radio ZP9 que advertía: la vida misma de Long está amenazada por esbirros pagados por misteriosos agentes. El 8 de septiembre de 1935, un médico llamado Carl Weiss acudió al edificio estatal de Baton Rouge para pedirle a Huey Long reconsiderar su decisión de destituir a su suegro, el juez Benjamin Pavey, siendo rechazado por los guardaespaldas del mismo. A las 9:20 horas, Weiss logró ver a Long a menos de 1,5 metros para luego desenfundar un arma de fuego y dispararle al tórax del senador. Los guardaespaldas de Long reaccionaron de inmediato y acabaron con el doctor, pero ya era demasiado tarde. El senador Long quedó mortalmente herido, falleciendo 2 días después a la edad de 42 años. Según algunas fuentes, sus últimas palabras fueron: Dios, no me dejes morir, tengo mucho que hacer. Huey Pierce Long Jr. fue enterrado en los terrenos del Capitolio de Luisiana. Considerado por unos como un campeón populista de los pobres, otros lo han denunciado como un fascista demagogo. En Paraguay es un personaje muy querido por su apoyo al país. Una calle en la capital paraguaya, Asunción, tiene por nombre Senador Long, con algunos monumentos incluidos. Existen teorías de conspiración que afirman que el senador Long fue asesinado por su discurso contra los Rockefeller por, su, por incitar a la guerra entre Paraguay y Bolivia y no por el intento de destituir al juez Baby. Lo cierto es que él era odiado por alguna de sus medidas populistas y hasta tenía planeado en 1936 postularse como candidato para presidente de los Estados Unidos. Esto fue una breve biografía sobre Huey Pierce Long Jr., apodado el mandamás o The Kingfish.